Nuestras mentes, nuestros cerebros no les gustan los cambios, las incertidumbres y todo aquello que tenga cierto olorcillo a imprevisibilidad. A nuestro cerebro lo que le gusta es estar tranquilitos, que todo sea predecible y que trabaje en piloto automático. Para ello, para poder ahorrar en energía, ¿no? Y dedicarse a otras cosas más importantes. Bueno, damos por sentado que lo que hoy consideramos que es válido, lo va a seguir siendo mañana. Que lo que hoy consideramos como inamovible y como que es algo cierto, puede que mañana simplemente no sea, ¿no? Y no dejamos espacio al desastre, al caos, a la posibilidad de cambios de 180 grados. Para hablarnos de esta impredecibilidad, de cómo abrazarla, de cómo aceptarla, de estos cisnes negros, damos paso a Beatriz Valderrama. Beatriz es doctora en psicología organizacional y de dirección de recursos humanos. Voy a darle un poquito más rápido a esto que me va muy lento. Tengo un prompter y esto me va un poco lento, ¿vale? Entonces, ahora, de recursos humanos, ella es coach y mentora Master Practitioner por EMCC y además de ocupar la vicepresidencia de esta institución aquí en España, Beatriz también es socia directora de Alta Capacidad, una consultora dedicada, bueno, pues a los recursos humanos, ¿no? Está especializada en el desarrollo del talento. Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, Laila, muchas gracias. Sí, ¿estás preparada para ofrecernos Bien, algunas ideas de cómo aceptar esta impredecibilidad, este mundo? Sí, creo que estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, la estás compartiendo. Todo tuyo. Muchas gracias, Leila. Bueno, pues mi charla se llama Aprender a ser antifrágiles para abrazar la incertidumbre. Bueno, lo que voy a hacer es, esta presentación os la vamos a dejar. Aquí me tenéis con los libros que he publicado, el último, el de creatividad inteligente, y los dos cuestionarios, el APM y el cuestionario de talento emprendedor. Y estoy a vuestra disposición. Al final pondré mi email y forma de contactarme. Lo que os voy a contar es el resultado de mi lectura durante el verano en la playa del libro de Nassim Nicolás Taleb, Antifrágil. Ahí podéis ver cómo he dejado el libro después de tanto... bueno, y lo que quiero pues es traducir o trasladaros de forma clara y didáctica lo que es este concepto de antifragilidad y qué podemos hacer para desarrollarla. Vamos a empezar hablando de pavos. El filósofo y matemático Bertrand Russell ponía este ejemplo del pavo para ver cómo los acontecimientos del pasado realmente no nos sirven para predecir el futuro. Y aunque observemos algo que sucede todos los días, no podemos extrapolar a que eso va a suceder siempre. Es el pavo que se siente tan cuidado, que observa que día tras día el granjero lo alimenta, le da de beber, lo cuida y saca la conclusión de que, bueno, pues esta es la vida feliz del pavo, así todos los días seguirá siendo, excepto cuando llega el 25 de diciembre, que lamentablemente el pavo se convierte en la cena. Bueno, yo creo que hay personas ahora que como no les ha tocado, no han cogido el virus, pues se creen inmunes y dicen, bueno, pues yo no me pongo la vacuna, ¿para qué me la voy a poner? Si no yo seguro no me he contagiado, pues seguro que no me contagio. Bueno, pues eso es un error lógico, una falacia lógica, que es confundir la ausencia de prueba con prueba de la ausencia de un perjuicio. Entonces, no podemos estar seguros de que no va a haber ese perjuicio porque todavía no lo hayamos visto. Esta historia es un poco desalentadora en estos momentos, así que vamos a pasar a hablar de cisnes negros. El cisne negro es un concepto acuñado en su libro anterior por Taleb, donde cuenta que antes de que los holandeses encontrasen cisnes negros en Australia, pues había un dicho que decía, esto es tan imposible como encontrar un cisne negro. Llegaron los cisnes negros, aparecieron y ya el dicho quedó sin sentido.
esto es lo que nos sucede y cuando, bueno, pues no esperamos los sucesos o los eventos que son altamente improbables. Son altamente improbables, pero que pueden ocurrir y cuando ocurren tienen un impacto muy importante, que puede ser positivo o negativo. La mayoría hasta ahora están siendo negativos. Este concepto de Taleb pues, nos hace estar atentos. Él es el que predijo en este mismo libro la crisis la crisis económica y financiera del 2008. Ya decía exactamente qué puede ocurrir con estas agencias que están sobre un lecho de barro, ¿no? Y bueno, pues mientras todo el mundo diciendo nada, esto burbuja, esto sigue y esto no va a estallar nunca. Bueno, ¿qué nos sucede? Que en este mundo VUCA estamos expuestos a esos cisnes negros negativos. VUCA, ya sabéis, la V de volatilidad, de fragilidad, nos lleva a sentir estrés. La incertidumbre, como decíamos antes, el cerebro le gusta la certeza. No, así nos ha traído hasta aquí, asegurándose de tener anticipado todo lo que puede suceder. Pero claro, hoy en día cada vez más, bueno, nunca ha sido posible predecir el futuro, pero siempre conforme tenemos esta movilidad, esta volatilidad, es mucho más impredecible y eso nos lleva al miedo. Y tenemos también la C de complejidad por la globalización, Internet, la digitalización, lo conocéis todos, como bueno, pues eso lleva al caos. Y finalmente la ambigüedad pues nos sume en un mundo de confusión. Y si estábamos bien, pues encima nos llega la pandemia. Ahora se habla de nueva normalidad. Me gusta más llamarlo nueva complejidad, porque no hemos vuelto al estado anterior. Ahora tenemos que estar, por ejemplo, en el trabajo, viendo quiénes están a distancia, en remoto, quiénes están presenciales, cómo nos protegemos. Es bastante más complicado que lo que teníamos antes. Ante este panorama podemos tener el riesgo de desbordarnos. Sabéis que el estrés es un mecanismo natural por el cual activamos nuestra energía y nuestros recursos físicos y mentales para afrontar una amenaza. Cuando las amenazas son mayores que los recursos que tiene la persona, se puede producir este desbordamiento. Lo vemos en esta figura donde, bueno, pues un poco una dosis moderada de estrés, que lo llamamos eustrés o motivación o activación, energía, tensión, todo eso es bueno para el rendimiento y bueno, óptimo para la creatividad. Cuando pasamos un punto ya en exceso de estrés, que lo podemos llamar distrés, pues cae lo primero, por supuesto, la creatividad, que es más vulnerable, luego el rendimiento y finalmente, especialmente la salud física y mental. Por eso es importante saber que los seres humanos tenemos la característica, la capacidad de resiliencia. La resiliencia, como sabéis también, viene de la ciencia de los materiales, esa capacidad de algunos materiales de, una vez que sometidos a presión, después, cuando desaparece la presión, volver a tener la forma previa, como podríamos ver en este muelle de acero. Hay una historia, una antigua leyenda, que dice que había un árbol muy fuerte, un roble fuerte, a la orilla de un río, junto con unos juncos, y todos los animales que iban a beber al río lo admiraban, su majestuosidad, su fuerza, su potencia, y él mismo pues también se sentía como superior y compadecía a los juncos, que los veía débiles, que cuando llegaban los animales pues los aplastaban, y bueno, pues se veía fuera de esa, se veía por encima, ¿no? Superior. Hasta que un mal día, llegó una impresionante tormenta
con rayos y truenos, y al principio el roble resistió, pero ya cayó un rayo muy fuerte que le dio en el tronco y se quebró completamente. Al día siguiente, sin embargo, los juncos estaban igual que antes, habían recuperado, gracias a su flexibilidad, el mismo aspecto y viveza que tenían antes. Pues esto es la resiliencia, el ser capaz de recuperarnos de la adversidad. Esto, la resiliencia es un concepto que divulgó Boris Cyrulnik en relación con las personas. Ahora, además de esto, los psicólogos también han acuñado el término de crecimiento postraumático. Es decir, es la capacidad de crecer personalmente y estar en un estado de funcionamiento óptimo superior al que teníamos antes del trauma, después de una gran crisis, por ejemplo, de una gran enfermedad o un accidente grave. Esto se ha descubierto que hasta el 90% de las personas tienen alguno de estos síntomas o áreas de crecimiento postraumático, como mayor apreciación por la vida, el cambio de prioridades, relaciones más cálidas e íntimas, mayor sentido de fuerza personal y reconocimiento de nuevas posibilidades para la propia vida o el desarrollo espiritual. Esto que nosotros, digamos los psicólogos del área de la salud llamamos crecimiento postraumático, es lo que Taleb llama antifragilidad, es decir, la capacidad de fortalecerse con la adversidad, con el estrés. Vemos aquí en estas tres imágenes pues un objeto, un jarrón, que es un objeto frágil, que si se cae al suelo pues se rompe en pedazos. Y Taleb dice, bueno, la gente piensa que lo contrario de frágil es robusto, como he puesto yo aquí, esta roca. Bueno, lo que pasa es que lo robusto también se puede fragmentar, como hemos visto en el ejemplo del árbol, ¿no? Entonces dice, no, yo creo, dice Taleb, yo creo que lo contrario de lo frágil es lo antifrágil. Es decir, aquellas cosas que no solo no se rompen, sino que mejoran con el estrés o con el desorden. Y aquí os he puesto este ejemplo del vilano, que es este grupo, esta flor que arrastrado por el viento suelta todas las semillas y eso le hace crecer numerosas nuevas flores. Con esta idea yo creo que nos podemos entender muy bien este concepto que en principio parece tan difícil, que es la antifragilidad. Os he puesto algunos textos porque como os lo voy a dejar para que os sirvan de síntesis del libro y luego, bueno, pues si alguien quiere que lo lea. Y entonces, bueno, pues que la antifragilidad nos dice que es esta propiedad de los sistemas que se benefician de las crisis al verse expuestos al azar, al desorden, a la volatilidad, a los estresores. Una cosa interesante que nos dice es que lo antifrágil adora la aventura, el riesgo y la incertidumbre y está expuesta a cisnes negros positivos porque le encantan los errores porque son pequeños y se pueden corregir pronto. Es decir, si nosotros hacemos grandes sociedades que creemos, grandes empresas, organizaciones que creemos que son demasiado grandes para caer, o nosotros como personas nos establecemos corazas y defensas y no dejamos que entre pues ninguna idea de fallo, no nos enteramos de lo que está pasando. Como no toleramos los errores, no queremos verlos y estos errores pequeños se van creciendo con un efecto de bola de nieve y al final estallan. Sin embargo, cuando tú abrazas el error, cuando estás abierto, cuando dices, qué interesante esto, porque ahora lo puedo corregir o lo puedo cambiar. De esa forma somos más antifrágiles. Nos dice Taleb que la evolución es
es la antifragilidad, porque los sistemas que han sobrevivido se han beneficiado de la aleatoriedad de algunas mutaciones que, junto con la volatilidad del entorno, de pronto pues cambian las condiciones climáticas y algunos individuos que habían mutado están mejor adaptados y esos son los que sobreviven. Eso sí, hay que exceptuar las crisis extremas porque llevan a una especial extinción. Lo mismo podemos hablar del estrés. Un poquito de estrés agudo, seguido de tiempo de recuperación, es bueno, pero el estrés crónico es malo. Es decir, ya sabemos la curva del estrés, me activo, me pongo en alerta para responder a esta amenaza. Una vez que lo he resuelto, entonces me relajo, me recupero. Ahora, si estamos continuamente sometidos a dosis elevadas de estrés, eso se convierte en crónico y eso sí que es perjudicial y nada beneficioso. Bueno, pues vemos que la antifragilidad, fundamentalmente los ejemplos que podemos poner son la resistencia bacteriana. Las bacterias a las que atacamos con antibióticos, pues resulta que van mutando y creando nuevas cepas y de esta forma proliferan y se hacen más fuertes. Las revoluciones se alimentan de la represión, el amor apasionado y el odio apasionado que resisten a los obstáculos. Mira, si no te gusta el novio o novia de tu hija o hijo, lo peor que puedes hacer es rechazarlo y prohibirle que tengan relaciones, porque eso va a aumentar el fervor amoroso. Si quieres que algo se divulgue, cuéntalo como secreto y no se lo cuentes a nadie. Cuando los libros prohibidos se venden mucho más, hace un efecto de llamada. Y también los hackers hacen más fuertes los sistemas informáticos cuando los están atacando, detectando vulnerabilidades e informando de esos errores a los responsables del sistema. Además, estos ejemplos nos dicen que la antifragilidad nos hace fuertes ante cualquiera de estas palabras que son de la misma familia, la familia del desorden. El error, lo desconocido, la aleatoriedad, el caos, la entropía, que es el grado de desorden de un sistema. Todo eso es algo que nos viene bien para fortalecernos. Por ejemplo, la vacuna, podríamos decir. Al final es introducir unos elementos nocivos que hacen que reaccionemos y nuestro sistema inmune compensa, sobrecompensa y de esta forma somos antifrágiles. Bueno, finalmente Taleb lo que nos avisa de los riesgos del control excesivo. Dice, cuanto más compleja sea una sociedad, más vulnerable es a una gran crisis. Lo mismo, las grandes compañías, los grandes bancos, dices demasiado grande para caer y luego pues todo cae como una fila de dominós. ¿Qué ejemplos podemos poner sobre esto? Bueno, pues los padres sobreprotectores debilitan el carácter de los hijos, algo que ya todos conocemos. Lo mismo, los conductores bajan la alerta cuando las carreteras más peligrosas a veces son las que son rectas, ¿no? Porque es donde el conductor se puede quedar dormido. La planificación centralizada que causa hambrunas. Lo que hemos dicho de una gran institución repercute en toda la sociedad. Y el intervencionismo ingenuo hace frágiles. Un par de ejemplos pueden ser el micromanagement. Si estás dirigiendo a tu equipo y estás encima todo el rato y estás resolviendo cada problema, diciendo cómo lo tienen que hacer, corrigiendo los errores, pues la gente se hace dependiente y pues cuando llega un problema un poco más grande, una crisis, dice, yo esto que lo resuelva el jefe, que es el que sabe. Y lo mismo con la ayuda a colectivos desfavorecidos. Y esto es lo típico que conocéis todos de si quieres ayudar a un pobre, no le des un pescado porque comerá hoy, sino dale una caña de pescar y enséñale a pescar y entonces comerá toda la vida. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que podemos utilizar para
para cultivar nuestra antifragilidad. Por una parte, en primer lugar, la redundancia y la sobrecompensación. Si estamos en déficit, por ejemplo, si tenemos deuda en el banco o un país tiene deuda, pues está muy vulnerable, muy frágil. Para eso tenemos que tener redundancia. Por ejemplo, la gestión de riesgos también, es decir, si no tenemos un plan B, un equipo de soporte, de ayuda, pues nos estamos arriesgando demasiado. Y nos dice también Taleb que la sobrecompensación es una forma de redundancia. El reaccionar en exceso ante un estrés, ese exceso es lo que nos sirve como kit de supervivencia. Las reservas extras que podemos tener pues es, por ejemplo, ampliar nuestras habilidades y nuestros conocimientos, tejer una buena red de relaciones, tener ahorros, cultivar nuestra reputación. El día que haya una crisis, las personas confiarán en nosotros y nos apoyarán. Y, por ejemplo, las copias de seguridad de nuestros archivos. Con eso tendremos un nivel basal de menos estrés para cuando nos venga la amenaza, tener energía suficiente para poderla afrontar y no solo recuperarnos, sino haber aprendido algo, haber crecido. En segundo lugar, vaciar la mochila. Nos dice Taleb que el primer paso para llegar a la antifragilidad consiste en reducir lo desfavorable antes de aumentar lo favorable. Esto es exactamente lo mismo que nos dijo el psicólogo Kurt Lewin en el año 47 en La dinámica del cambio, a nivel personal, para cambiar, o a nivel de grupo, a nivel de organización o de sociedad. Si queremos que se produzca un cambio, antes de poner más fuerzas de apoyo insistir en el cambio, tenemos que reducir las fuerzas de resistencia. Eso vale bueno, pues para cualquier cambio y nos vale también en mentoring y coaching. Yo tuve un coaching que nada más empezar me dijo, muy avergonzado, no me lo quería confesar, no se lo había dicho a su mujer, no se lo había dicho a nadie. Yo pensaba que me iba a decir alguna cosa, no sé, que había matado a alguien o algo así. Y me dice, es que llevo desde hace años una mochila en el coche donde llevo todos los justificantes de pago de los hoteles y aviones que he cogido en la empresa. Dice, pero por dejadez no los he ido pasando a la empresa, por lo cual me deben un dineral, pero claro, si lo hago ahora se enfadarán y mi mujer que no se entere, etcétera. Digo, bueno, mira, antes de todo vamos a vaciar la mochila. Es lo primero que vamos a hacer. Empieza desde ahora, desde el último recibo y vete para atrás y bueno, ya hicimos un plan para hacer eso. Si llevas una mochila tan pesada encima, no estás para más crecimiento o más aprendizaje o abordar otros temas más amplios. Bueno, también otra estrategia es la de menos es más. Nos avisa Taleb de los riesgos de la neomanía, que es eso, querer tener lo último de todo, ¿no? el último móvil que acaba de salir. Y precisamente nos habla de que las emociones negativas son duraderas mientras las positivas son efímeras. Esto es la ley de asimetría hedónica que publicó Frida en su libro La ley de las emociones, las leyes de las emociones, en 1988. Tenemos que darnos cuenta de que eso que creemos que nos va a llenar y satisfacer va a tener su curva como todo, ¿no? Lo mismo pasa, otro ejemplo de que menos es más, es que la restricción calórica alarga la vida en animales de laboratorio. Además de esto, en el 2016 dieron el premio Nobel al científico que demostró el efecto de la autofagia, por el que bueno, pues cuando ayunamos el organismo se va limpiando a sí mismo, las células se van comiendo aquellas que están más débiles o más tóxicas. Así que de ahí vienen el ayuno intermitente, etc. Y luego la infoxicación. Estamos con esa necesidad que tenemos de certezas, de saber lo que va a pasar,
pues aparte de que a algunos les lleva a consultar oráculos, pues también nos lleva a consumir información excesivamente. Eso es infosicación. Y no ya por la cantidad, sino porque también hoy en día muchas de las informaciones que circulan son falsas, son negativas y nos llevan a mayor estrés. Por eso es bueno que igual que tengamos una dieta sana de alimentación, tengamos una dieta sana de información, seleccionando información relevante y de calidad. Lo siguiente es que es la regla, lo que hacía la disciplina de Séneca. Séneca era rico y sabía que podía perder la vida, podía perder sus posesiones, entonces su disciplina era dar las cosas por perdidas, porque el éxito lleva una asimetría. Tienes más que perder y por tanto eres más frágil. Entonces, para ser antifrágil, dar las cosas por perdidas. Taleb pues habla del estoicismo y esta frase que sería, las he acuñado aquí para que lo tengáis, que son como mantras sobre lo que podéis reflexionar y aplicarlos a vuestro caso. Dice, mi ideal del sabio estoico moderno es alguien que transforma el miedo en prudencia, el dolor en información, el error en iniciación y el deseo en acción. Bueno, no es para entenderla de momento, es para masticarla y analizarla. Esto me recuerda a mi haiku favorito de Ryokan, que es el ladrón se olvidó la luna en la ventana. Creo que es una buena práctica antifrágil. Finalmente, abrazar la incertidumbre para descubrir e innovar. Nos dice que la curiosidad es antifrágil como una adicción y los intentos de satisfacer la curiosidad hacen que aumente. Bueno, efectivamente, la creatividad, como os digo en mi libro de creatividad inteligente, pues se nutre de los problemas. La necesidad agudiza el ingenio. Las personas más creativas son aquellas que son capaces de encontrar problemas que a otros les parecen que es la forma habitual de hacer las cosas y a partir de ahí buscar soluciones nuevas y originales que pueden llevar a innovaciones. Y precisamente ya terminando, la creatividad es uno de los pilares de la resiliencia, que si cultivamos la resiliencia estaremos cultivando también nuestra antifragilidad. Los he sintetizado los distintos estudios sobre resiliencia y tenemos que pilares para construirla que tenemos que cultivar son emociones positivas, optimismo, creatividad, sentido del humor, relaciones positivas, altruismo y gratitud. Cultivar la gratitud, por ejemplo, no solo nos hará más felices, sino también más resilientes y antifrágiles. Y como fin os propongo este ejercicio que se basa en una herramienta que todos los que estáis aquí conocéis, que es la rueda de la vida. Lo que he hecho es coger la rueda de la vida y poner en cada una de las áreas el gráfico anterior de estos pilares de resiliencia. ¿Cómo lo utilizaríamos? Pues igual que la rueda de la vida, el punto central es un 0, el punto que está en el arco exterior es un 10 y entonces ahí valoraríamos hasta qué punto tengo o disfruto de emociones positivas, hasta qué punto soy optimista, cómo estoy de creatividad, etc. Y luego ya con esto daría lugar a un plan de acción. Por ejemplo, y hay muchas técnicas que ya no vamos a entrar aquí porque estamos terminando y esa sería otra conferencia, pero por ejemplo podemos elegir gratitud. Para gratitud tenemos el ejercicio propuesto por Seligman y validado en los efectos positivos que tiene sobre el bienestar emocional y la felicidad. Este ejercicio lo podéis hacer vosotros, que seguramente muchos ya los conocéis, son ejercicios de psicología positiva y es muy útil también con los niños. Se trata de que al finalizar el día, en lugar de ponernos a pensar en todas aquellas cosas
que normalmente pues, que nos han quedado a medias, todo lo que nos falta por hacer o todo lo que nos ha salido mal, etcétera, pues nos fijemos y mejor pensemos o mejor escribamos 3 cosas por las que estamos agradecidos. De verdad os propongo que lo hagáis, que toméis que apliquéis ese ejercicio, porque estaréis construyendo resiliencia, construyendo antifragilidad y llegando a bueno, pues tener también una mayor felicidad y serenidad que nos dará el estado de ánimo adecuado para afrontar lo que nos pueda venir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Beatriz. Después de ver tu ponencia, creo bueno, que sí, que yo estoy trabajando ya por la antifragilidad. Desde hace un tiempo no le había puesto nombre, porque resiliente como que se me quedaba un poco corto, ¿no? Era como el hacer el junco y aceptar las estas de la vida, los embistes de la vida, como que se me queda un poquito, como que ya justo, ¿no? Es como, venga, va. Si la vida es lo que ocurre cuando uno hace planes, ¿no? Pues venga, vamos a vivir un poco, ¿no? Así que muchas gracias también por esta herramienta que nos has dado, ¿no? Para pensar en esta gratitud, en estas herramientas que nos van a permitir, bueno, pues aceptar este caos que se nos viene encima y de una manera muchísimo mejor y mucho más sencilla. Así que gracias, Beatriz, por traernos esta nueva forma de afrontar los entornos que son complicados, que son inciertos. Gracias por enseñarnos a saber cómo mejorar a partir de la impredecibilidad.